Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Aquí buscamos aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia y todo esto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, sobre todo las enseñanzas que dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo y otros escritos, como por ejemplo ahorita estamos analizando la Mulieris Dignitatem. Entonces, para los que son nuevos, bienvenidos, y para los que ya llevan un tiempo viéndonos, hola a todos, yo soy Elisa, como ya saben, y hoy vamos a tener el tema de qué se trata el feminismo, porque en el fondo la idea de esta serie era hacer un análisis de la feminidad y el feminismo. Entonces, hoy tratamos el tema del feminismo. Bueno, entonces comencemos. Bueno, entonces cuando hablamos de feminismo, lo primero que tenemos que pensar es, ¿tenía sentido que hubiera un movimiento feminista o no? Y realmente sí lo tiene porque durante la historia los seres humanos se dedicaron a maltratarse los unos a los otros, ¿no? Digamos que la violencia ha sido parte de la historia humana desde siempre. Entonces hay una violencia, una primera razón para la violencia nunca tiene justificación y los seres humanos son malos consiguiendo esas justificaciones. Y por ejemplo, la primera justificación que tuvimos fue porque ustedes son mujeres y nosotros somos hombres, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, entonces por favor mujeres, déjense maltratar, ¿no? Hay un derecho natural del varón para maltratar a la mujer y realmente ese derecho no existe. Entonces un movimiento que lucha por el bienestar de la mujer y por acabar esta idea de violencia en contra de la mujer como si fuera un derecho. Y cuando hablamos de violencia no es simplemente que el maltrato físico o sexual, sino también quitarle la dignidad, quitarle la importancia a la mujer, no darle oportunidad de participación política, social, laboral, ¿cierto? Educativa. Entonces, esta idea de la mujer no sirve para nada, pues es algo que debe cambiar, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Entonces, el feminismo tiene todo el sentido y de hecho las primeras dos olas del feminismo son bastante pues lógicas. La primera ola del feminismo, las personas usualmente la ponen, pues cambia dependiendo de dónde uno está leyendo y dónde está uno investigando, pero usualmente la ponen como a finales del siglo XVIII, o sea, la segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, o sea, 1750, 1850 más o menos. Y aquí es como, se llama la primera ola, no porque hubiera habido un movimiento social, pero sí porque está la idea de esto no debería suceder, ¿cierto? Comienza la idea de, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que tener una dignidad inferior al varón? Porque las mujeres no pueden tener los mismos derechos legales, las mismas posibilidades educativas, porque no pueden trabajar y demás. Y digamos que siempre históricamente se había justificado que las mujeres no tuvieran este tipo de posibilidades porque supuestamente había algo en la naturaleza del varón que se lo permitía, mientras había algo en la naturaleza de la mujer que se lo impedía. Entonces aquí está la idea, comienza con este cuestionamiento de verdad, hay algo en la naturaleza femenina que le impide el trabajar o que le impide pensar, que le impide, no sé, ser dueña de sus asuntos y de sus posesiones, es un problema. Y digamos que esta idea se identifica mucho con lo que Juan Pablo II habla de el genio femenino, ¿no? Entonces él dice, las mujeres, el hombre es varón y mujer, ¿cierto? O varón o mujer, ningún ser humano puede ser varón y mujer al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hay un modo de ser masculino que tiene sus capacidades y sus fortalezas y hay otro modo de ser femenino que tiene sus capacidades y sus fortalezas. Son diferentes, son igual de buenos y cuando un sector de la sociedad decide anular el derecho de otros, pues entonces lo que estamos haciendo es anulando las posibilidades que vienen de ese otro modo de ser humano. Entonces, Juan Pablo II dice, es fundamental el feminismo y fundamental hacer esta lucha porque históricamente, aunque los varones sientan que no hubieran necesitado a las mujeres, lo que la mujer tiene para decir y tiene para dar es bastante importante. Entonces sí vale la pena que la mujer esté en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, ¿cierto? En las decisiones antropológicas, personales, sociales, porque la mujer tiene algo que aportar. Entonces,
Ya después entonces llegamos a la segunda ola del feminismo, que ya es de 1850, o sea, segunda mitad del siglo XIX hasta más o menos 1960, ¿cierto? Y aquí ya el feminismo es un movimiento social como tal, y es el movimiento que lucha por el voto de la mujer, por la inclusión laboral, por la inclusión jurídica, por la inclusión política, ¿cierto? Que comienza a decir, listo, ábranos el espacio a las mujeres porque las mujeres también podemos aportar al mundo social y al mundo humano. Y no solamente, cuando hablamos del mundo humano es a todo lo que los seres humanos pueden hacer. Entonces, las mujeres también pueden ser ingenieras, las mujeres también pueden ser arquitectas, las mujeres también pueden ser artistas, porque la mujer también tiene esta posibilidad. Y siempre lo ha tenido porque siempre ha sido humana, ¿cierto? Entonces, esta es como la parte del feminismo en donde ya hay la obligatoriedad o la obligación de llegar a cambios sociales importantes. Y esta es la mejor parte del feminismo porque es la parte del feminismo que efectivamente le abrió a la mujer el lugar político y social que necesitaba. Pero entonces ya llega 1960 y como ven, ya comienza todo lo que es la revolución sexual y demás. Y el feminismo se alía mucho con la idea de la revolución sexual y parte de esta alianza o la base de esta alianza es la idea de la anticoncepción. Porque el principio de la tercera ola del feminismo es si los hombres pueden hacerlo, nosotras también, ¿cierto? Las mujeres también deberían tener ese derecho. El problema es que como se alían desde el punto de vista de la sexualidad genital, ¿cierto? De esta genitalidad, problema con muchas de las actitudes de los varones hacia las mujeres y la relación entre el varón y la mujer venía determinada es que los varones no pueden embarazarse. Entonces los varones, ¿cierto? Tienen mayor libertad sexual que las mujeres, supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se dice si los varones pueden, las mujeres deberían también hacerlo? Que muchas veces se terminan justificando estructuras de pecado, ¿no? Acuérdense que desde el pecado original los seres humanos comenzamos a justificar el por qué actuar mal es una buena idea y llegamos a justificarlo y a crear discursos y narraciones sociales en donde decimos el mal es bueno porque, ¿no? Y comenzamos a decirlo. Digamos que parte de lo que hicieron los varones históricamente fue comenzar a decir cosas como, entonces es más varón quien tiene más mujeres, ¿cierto? O tiene más parejas sexuales. Y entonces ha dejado mayor cantidad de mujeres embarazadas o tiene más posibilidades de esto. Y acá el problema es el varón claramente le estaba quitando la dignidad a la mujer cuando la estaba tratando como un objeto sexual en vez de como un ser humano con quien establecer una relación. Pero también se lo estaba quitando a sí mismo, ¿cierto? Cuando todo en la sexualidad es recíproco y a mí me van a tratar de la misma manera que yo trate y además yo voy a tener la misma dignidad que yo le dé al otro. Entonces, el varón se estaba quitando su dignidad solamente que no lo sabía, no se daba cuenta y no le pareció un problema. Y aquí en el feminismo, de esta tercera ola, comienza la idea de, pues a la mujer tampoco le están quitando la dignidad. Y entonces, claro, pues si tú quieres libertinaje sexual, la idea aquí es cuando comienza el sexo a verse como solo genitalidad, primero que todo, ¿cierto? Únicamente el acto genital y además como algo que no tiene relación, por ejemplo, moral o espiritual, ni nada de eso. Entonces, sino que es básicamente como un placer que disfrutar. Entonces, el coito es muy placentero. Esto nadie lo va a negar y aquel que lo niegue pues está diciendo cosas raras. La verdad no tiene sentido decirlo. Pero también pasa que el coito sucede en el cuerpo humano, con el cuerpo humano, y cuando hablamos de un cuerpo humano no estamos hablando de cadáveres, ¿cierto? Esto sucede con seres humanos vivos. Porque acuérdense que el cuerpo hace parte del ser humano y eso quiere decir que si pasa en mi cuerpo, pasa conmigo, ¿cierto? Y como sucede con personas y para las personas, la maldad o el maltrato, el usar el cuerpo del otro como un objeto, es una forma de violencia, ¿cierto? Entonces, esta es la clase de cosas que no deberían ser justificadas ni justificables. Y, por ejemplo, aquí es cuando el feminismo hubiera podido tener la oportunidad de decirle a los varones como, bueno, es que también te estás haciendo daño, ¿no? Como
establezcamos relaciones muchísimo más humanas, ¿cierto? Basadas en la caridad, basadas en la castidad, en el amor, ¿cierto? Pero que tú tengas la misma dignidad que tengo yo, que tú no quieres quitarme la mía, ¿cierto? Sino que tú guardes la tuya y la propia, ¿cierto? La mía también. Entonces, por favor, ayúdanos a esto. Y sin embargo, el feminismo tomó como el camino completamente contrario y dijo, bueno, si los varones se disfrutan este tipo de maltrato que, que hacen hacia las mujeres, pues las mujeres también deberían disfrutar, ¿cierto? Y pues ahí queda como toda la situación. Cuando se coge esta tercera ola pues es algo que la verdad las personas no tienen muy claro. Hay personas que dicen que esto va hasta los 80 y hay otras personas que dicen que esto va hasta el 2010, más o menos. Pero el punto es que ya por ejemplo en este punto de la historia, estamos claramente en la cuarta ola del feminismo y aquí el feminismo se une a todos los movimientos políticos de minorías, ¿cierto? En donde se quiere el reconocimiento de los derechos de las minorías, lo cual es perfecto. El problema es que si ustedes se dan cuenta hemos comenzado a deformarlo entonces solo las minorías tienen derecho y aquellos que hayan sido mayoría en algún momento de la historia deberían estar avergonzados de su propia existencia y demás. Y el problema fundamental, otro de los problemas fundamentales, porque ya vamos en el segundo, es como el principio básico de por qué el feminismo está incluido acá. Y acá el feminismo lo que dice es todo lo personal es político, diciendo toda decisión personal de cómo decides tú vivir tu propia vida como tú quieres, ¿cierto? En el ejercicio de tu libertad de expresión, del libre desarrollo de tu personalidad, tiene un impacto político y por lo tanto tienes que, ¿cierto? Y acá comienza tienes que ser políticamente correcto, ¿cierto? No puedes decir cosas feas como que tú crees que Dios existe, si todos no decimos que Dios existe, ¿por qué vienes tú a decirlo? ¿Cierto? Si todos no decimos que la castidad es la mejor forma de guardar la dignidad humana, ¿tú por qué lo dices? ¿No? Y es aquí cuando, si ustedes ven la idea de este principio, ¿no? Todo lo personal es político y el hecho de hay una forma correcta de hacerlo político, lo que nos establece es una forma estática, ¿cierto?, de ser humano. Y entonces la humanidad debería homogeneizarse en esa forma y entonces todo el mundo buscar y luchar por esta forma particular de ser humano. Y aquí sucede lo que Pablo VI nos había profetizado en la Humane Vitae, ¿no? Él dice, si los anticonceptivos se aprueban, llegará a un punto en que los gobiernos van a tener injerencia, ¿cierto? Y van a poder decidir qué sucede en la vida personal de los seres humanos. Y esto es algo que no puede pasar, ¿cierto? La sociedad es para el ser humano, no el ser humano para la sociedad, ¿cierto? Entonces la sociedad tiene que hacer todo para que el ser humano esté bien y eso, parte de eso es no dañar la libertad individual. Y sin embargo, sí hemos llegado a este punto, no tanto por los gobiernos, ¿cierto? O por establecimientos políticos, sino por movimientos sociales que sí se paran y nos dicen como es el colmo que tú hayas hecho, ¿cierto? Entonces aquí vienen, si ustedes ven hoy en día estamos en la sociedad de los ofendidos, todo ofende al otro, porque es el colmo que tú reces el rosario al lado mío, pero yo no te invité, ¿cierto? Y no te estoy obligando y además no estoy, o sea, la única razón por la que sabes que estoy rezando el rosario es porque tengo la camándula en la mano, entonces honestamente no te está pasando nada, pero es que yo no rezo el rosario, entonces tú no deberías hacer esto, ¿cierto? Y, eh, y esto llega tan lejos como comienzan a establecerse fundaciones, ¿cierto?, internacionales, como por ejemplo Planned Parenthood, que comienzan a desarrollar ciertos programas que supuestamente son para el bien social y que tienen, pues que terminan en situaciones tan graves como lo que hemos oído acá en Latinoamérica, tantos países en donde las secciones rurales, ¿cierto? Sí, en la parte rural de los países llegan los de Planned Parenthood a darles educación sexual, ¿cierto? Y salud sexual y reproductiva, y de repente las mujeres comienzan a quedar estériles y es que las han esterilizado sin su permiso, o entonces comienza una gran presión porque tienen que usar anticonceptivos y no se dan
los discursos completos, la persona realmente no es que tenga mucha forma de elegir, porque honestamente solamente es más un programa para convencerlas de vivir como ellos quieren que vivan, más que para convencerlas de o darles opciones para que ellas decidan cómo vivir la vida. Entonces, aquí es cuando ya el feminismo pasa a la violencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta tercera y cuarta ola, ya el feminismo comienza a perder un poco de su sentido porque ya no es solamente darle la oportunidad a la mujer, sino que comienza una pelea bastante complicada en términos de cómo vivir la vida privada. Y sobre todo se vive desde la lógica de que lo que hacen los varones es bueno y por lo tanto tenemos que igualarnos al varón. Y el problema central con esa lógica, o sea, de principio, es que si la mujer tiene que ser valiosa o va a ser valiosa porque es igual al varón, quiere decir que la forma de ser humano que vale es la masculinidad. Y esa es la esencia del machismo. Entonces aquí es cuando el feminismo se ha devuelto, ¿no? Y uno dice como, pero ¿por qué son machistas si debía ser feminista, ¿no? O sea, ¿por qué nos devolvimos? Pero además, pues comienza esta violencia en términos de una presión externa y permanente, ¿cierto? Que ha permeado todas las capas de la sociedad en donde le dicen a uno, tu vida privada debe ser vivida de esta manera porque tú eres libre, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si soy libre puedo escoger no vivir así, ¿cierto? Porque no me convenciste, no quiero esto. Y la respuesta es no, yo tengo que haberte convencido y tú tienes que vivir como yo te dije, porque la gente inteligente vive así, porque la gente políticamente correcta vive así, porque las personas que valen la pena, los individuos modernos y liberados viven así. Entonces, piénsalo bien porque todos vamos a presionarte hasta que vivas así, ¿no? Y aquí es cuando comienza un tipo de absolutismo social en donde los movimientos sociales son los que establecen este absolutismo. Pero bueno, este es el tema por hoy, este es el tema del feminismo. Me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Y bueno, si tienen comentarios, inquietudes, dudas, lo que necesiten, por favor escríbanlo ahí en la sección de comentarios abajo y yo se los respondo tan rápido como sea posible. Ojalá se suscriban, pongan notificaciones, le den un me gusta y nos vemos, lo compartan si les sirve a alguien y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para todos. Chao.